Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Maduel la invitación para estar aquí en este simposium en medio de la pandemia, pero por fin hemos conseguido que se celebre el simposium. Yo voy a hablar del riesgo cardiovascular en el paciente renal. En la primera parte de mi exposición hablaré de las evidencias disponibles en la literatura en relación al control de factores de riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales en el paciente renal con y sin diálisis. Y en la segunda parte me centraré más en el control lipídico y os comentaré los resultados de un estudio retrospectivo sobre el tratamiento con evolocumab en pacientes con enfermedad renal crónica en las consultas externas de nefrología en diferentes centros españoles. Estas son mis disclosures. Bien, me gusta comenzar con este metaanálisis publicado en Seminars Nephrology en el año 2018, en el cual se incluyen más de 25.000 sujetos de la población general y se analizan la influencia de diferentes factores de riesgo cardiovasculares tradicionales como la presión arterial sistólica, las alteraciones lipídicas, el tabaquismo, la diabetes, junto con las alteraciones renales, la caída del filtrado glomerular y el índice de albúmina creatinina en orina en la predicción de mortalidad cardiovascular, enfermedad coronaria, ictus, insuficiencia cardíaca. Pues bien, la asociación de caída de filtrado glomerular y albuminuria fueron los factores que más influyeron como predicción en la mortalidad cardiovascular, en el ictus y en la insuficiencia cardíaca, y solo la diabetes, en el caso de la enfermedad coronaria, tuvo un mejor poder predictivo que las alteraciones renales. ¿Y por qué el paciente renal es diferente? Pues todos ustedes conocen que los pacientes de la población general con coronariopatía generalmente tienen una placa de aterosclerosis a nivel de la íntima, calcificaciones a nivel de la íntima. Sin embargo, los pacientes con enfermedad renal crónica con coronariopatía pueden tener esta placa de aterosclerosis también a nivel de la íntima, pero además tienen estas calcificaciones en la capa media. Calcificaciones que se pueden extender a lo largo de todo el territorio del paciente, no solo en los territorios clásicos como las carótidas, la aorta o las arterias coronarias, también en las arterias cutáneas, produciendo el grave fenómeno de la calcifilasis, la afectación de la arteriopatía periférica e incluso calcificaciones a nivel de la fístula. Calcificaciones que determinan que la mortalidad cardiovascular de estos pacientes renales no solo sean por causas ateroscleróticas clásicas como el infarto agudo de miocardio, el ictus o la arteriopatía, sino que hay alteraciones relacionadas con estas calcificaciones vasculares como la hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca o la disfunción diastólica que hacen que una de las causas más frecuentes de mortalidad sea la muerte súbita. Bien, si repasamos la literatura y evaluamos las evidencias disponibles respecto al control de factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y la disminución de la mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, estadio 3-4, no en diálisis, pues debemos concluir que evidentemente el control estricto de la presión arterial, como así lo ha mostrado su análisis del SPRINT-CKD publicado en el 2017 o su análisis del estudio clásico ACS y el MDRD, disminuyen la mortalidad cardiovascular alrededor de un 20-25%. ¿Qué fármaco debemos utilizar para el control de la presión arterial que nos proteja del riñón y nos proteja cardiovascularmente? Pues probablemente la evidencia nos dice que el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dos ensayos clínicos clásicos, el estudio HOP con ramipril y el estudio PROGRESS con perinopril. El control de lípidos nos demostró en el único ensayo clínico realizado en población general que la asociación de simvastatina y ezetimibe disminuían en un 17% la mortalidad cardiovascular, ya que no hay ensayos clínicos propiamente realizados en la población renal.
estudios de extrapolación de la población general nos dicen que el ejercicio físico, el abandono de tabaco y el control de la obesidad van a disminuir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Sin embargo, existen importantes gaps, importantes lagunas, y así no sabemos si realmente debemos antiagregar o no antiagregar a nuestros pacientes. En prevención secundaria, el metaanálisis publicado en la revisión de la Cochrane por Palmer nos dice que el uso de aspirina a dosis bajas disminuye el riesgo de infarto agudo de miocardio en el paciente renal, pero con un aumento de riesgo hemorrágico. Y hay muchísimas más dudas en prevención primaria, puesto que los análisis o el subanálisis del clásico estudio HOT, en el cual las dosis bajas de aspirina podían disminuir el riesgo de infarto con una hazard ratio muy importante de 0.34. Luego nos han demostrado en estudios posteriores. El estudio JPAT se realizó en pacientes con nefropatía diabética japoneses y no demostró un efecto beneficioso de dosis bajas de aspirina. Y un estudio realizado con nosotros, un estudio pequeño, el estudio ASER, tampoco demostró beneficio de dosis bajas de aspirina en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4. Tampoco tenemos evidencias de que el control estricto glucémico disminuye el riesgo cardiovascular, incluso aumentaba los eventos adversos, y así lo mostró el estudio ADVANCE, el estudio ACOR y el estudio BAT, realizado en pacientes con nefropatía diabética, que excluían a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y incluía a pacientes solo en estadio 1 y estadio 3. Bien, ¿qué fármaco antihipertensivo debemos elegir para disminuir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes? Ya hemos dicho que probablemente el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con los ensayos clínicos publicados sea el de elección, y en este metaanálisis recientemente publicado en la revista Drugs nos dice que los IECAS tienen un perfil y un efecto beneficioso sobre la mortalidad cardiovascular de los pacientes renales comparado con los ARA2 y con el resto de fármacos antihipertensivos, tanto la protección renal como en la protección de eventos cardiovasculares, mortalidad cardiovascular y mortalidad global. No podemos dejar de comentar dos grupos de fármacos antidiabéticos que han aparecido hace unos años y que han revolucionado la farmacopea de la diabetes y también, ¿por qué no?, la protección renal y la protección cardiovascular de los pacientes con nefropatía diabética. Los inhibidores de los cotransportadores del sodio glucosa tipo 2, con 3 ensayos clínicos realizados en pacientes con bajo riesgo cardiovascular, en pacientes con un filtrado por encima de 60 y sin albuminuria, demostraron una reducción de eventos cardiovasculares, como el Emparre con empaglifocina, el Canvas con coanaglifocina y el Declare con dapaglifocina. Y recientemente el estudio Credence, que englobaba, como ven ustedes aquí, población con nefropatía diabética con altísimo riesgo cardiovascular, puesto que ya tenía una disminución del filtrado glomerular importante y un índice de albúmina creatinina por encima de 300, también mostró una eficacia en la renoprotección y en la protección cardiovascular del paciente renal. Por otro lado, los antagonistas de los receptores del glucagón péptido tipo 1 también han mostrado protección cardiovascular, las diferentes moléculas y en diferentes ensayos clínicos, como el ensayo clínico LEADER con liraglutida, el SUSTAIN 6 con semaglutida, el HARMONY con albiglutida y el REWIND con dulaglutida. Bien, si las evidencias son pocas, cuando hablamos de control de factor de riesgo cardiovascular tradicionales en pacientes que no han entrado en diálisis, cuando llevamos a una enfermedad renal crónica estadio 5 en diálisis, las evidencias son escasísimas. Me gusta este trabajo publicado en una revista cardiológica que recoge los ensayos clínicos randomizados publicados en la población de diálisis, en hemodiálisis, en 6 años, desde el año 2011 hasta el año 2017. Y las conclusiones fundamentales es que el número de ensayos es muy pequeño comparado con los ensayos que se publican en población general, en población cardiológica. La duración media de estos ensayos es muy pequeña, una media duración, una mediana de 15 meses, con un 59% de los ensayos con una N menor de 100 participantes y la mayoría de ellos, como ven, en color naranja, basados en naranja claro, en endpoints subrogados y no en endpoints robustos como mortalidad cardiovascular o eventos cardiovasculares.
Así, cuando recogemos lo que nos dicen las guías KDOQI, las guías KDIGO, en relación con el control de factores de riesgo cardiovascular tradicionales en pacientes en diálisis, nos encontramos con unas lagunas muy importantes y con ninguna evidencia. Recomendaciones grado C, grado B, pero ninguna recomendación basada en un ensayo clínico importante. Así, desconocemos cuál es el objetivo de presión arterial, cuál es la medicación antihipertensiva de elección, si la aspirina beneficia o aumenta el riesgo hemorrágico, si debemos controlar los lípidos, si debemos controlar la glucemia, e incluso en la obesidad, pues hay una curva de epidemiología inversa, de tal forma que parece que los pacientes obesos en hemodiálisis viven más que los pacientes no obesos. Pero es que probablemente siempre hemos pensado que es que en diálisis habría que controlar más los factores denominados de riesgo no tradicionales, como el fósforo, las calcificaciones vasculares, la dosis de diálisis, etcétera. Pero tampoco tenemos evidencia en la literatura que el control de estos factores vaya a disminuir el riesgo cardiovascular. Sabemos que es importante controlar el fósforo, puesto que el fósforo se ha asociado con mortalidad. También sabemos, como lo mostró el ensayo Independent, que será probablemente mejor utilizar quelantes de fósforo no cálcicos respecto a quelantes de fósforo cálcicos, pero no hay un ensayo clínico robusto que nos muestre que la disminución de fósforo disminuye la mortalidad cardiovascular de estos pacientes. El estudio Wolf con Cinacalcet falló en el endpoint primario, no demostró una disminución de mortalidad cardiovascular. ¿Qué decir de calcificaciones vasculares? Es importante controlarlas. Probablemente se están haciendo ensayos clínicicos como el VitaVas con vitamina K, estudios con adición de magnesio o incluso con este fármaco que es un inhibidor, el SNF472, un inhibidor de la cristalización de los cristales de hidroxiapatita, que es el estudio Caliso en la fase 2B, que tiene resultados prometedores sobre la disminución de calcificaciones vasculares, pero todavía ningún ensayo clínico que nos muestre que la adición de vitamina K, magnesio o este nuevo fármaco disminuye la mortalidad cardiovascular. Y tampoco tenemos, aunque sabemos que la inflamación es importante en diálisis, datos de que disminuyendo la inflamación disminuimos la mortalidad. Inflamación que está muy de moda y que en población coronaria, se ha publicado algún ensayo clínico, como los dos últimos publicados con colchicina, el Colcot y el Low-Codot, que acaba de ser comentado en el Congreso Europeo de Cardiología, en la que un fármaco antiinflamatorio y barato como es la colchicina podía disminuir la mortalidad cardiovascular en el enfermo coronario agudo y enfermo coronario crónico. Y la única evidencia que tenemos es que el dar una dosis de diálisis con una hemodiafiltración online, es decir, añadir el transporte convectivo y un alto volumen de transporte convectivo, disminuye la mortalidad y la mortalidad global y la mortalidad cardiovascular del paciente de diálisis, como lo mostró el doctor Maduel, nuestro anfitrión, en el estudio ESOL. Y entonces, ¿qué hacemos con el control de lípidos en el paciente renal? Pues evidentemente hay pocos ensayos, solo tenemos el ensayo clínico SHARP en pacientes renales, pero cuando uno ve esta gráfica que resume o que recopila todos los estudios de randomización mendeliana y ensayos clínicos randomizados, observa que la disminución del LDL-colesterol y la disminución por debajo de cifras tan importantes como 55 miligramos de cilitro sigue disminuyendo el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que, según nos dicen las guías europeas y las guías de la Sociedad Aterosclerótica del 2019, el paciente renal, el paciente que tiene un filtrado glomerular por debajo de 30, es un paciente con muy alto riesgo cardiovascular, y el paciente con un filtrado entre 30 y 60 es un paciente con alto riesgo cardiovascular, y los objetivos de LDL-colesterol en este grupo de pacientes es por debajo de 55 miligramos de cilitro en el caso de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, por debajo de 70 en el caso de pacientes de alto riesgo cardiovascular. En el año 2016 irrumpen en el mercado unos fármacos que revolucionaron el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar, que son los anticuerpos anti-PCSK9, anticuerpos que van dirigidos a esta proteína, se unen a ella y lo que impiden es que el receptor de LDL
colesterol se destruye y por lo tanto aumenta el número de receptores LDL que están en la superficie del hepatocito y por lo tanto disminuye los niveles de LDL colesterol. La Agencia Española del Medicamento, en su posicionamiento terapéutico, indica el tratamiento tanto de los dos fármacos comercializados, el evolocumab y el alirocumab, en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota heterocigota, con un LDL colesterol por encima de 100, o pacientes en prevención secundaria con enfermedad cardiovascular establecida y un LDL colesterol por encima de 100, que reciban altas dosis de estatinas de alta potencia y o ezetimibe o sean intolerantes a las mismas. Dos ensayos clínicos importantes publicados, el estudio Fourier con evolocumab, el estudio Odyssey con alirocumab, con unos resultados similares. El tratamiento con evolocumab disminuye un 20% la combinación de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio o ictus. Y además esta eficacia es incluso aún mayor en pacientes con enfermedad arterial periférica con una reducción del riesgo cardiovascular del 27%. Estudio Fourier que excluyó a los pacientes con un filtrado glomerular por debajo de 30, sí que incluyó un subgrupo pequeño de pacientes con filtrado entre 30 y 60 y la reducción de riesgo absoluto en el endpoint secundario, recordar muerte cardiovascular, ictus, infarto agudo de miocardio, como ven ustedes aquí, fue mayor cuando el filtrado glomerular iba descendiendo por debajo de 60 mililitros minuto. Además, estos fármacos tienen un efecto importante y beneficioso sobre otros parámetros lipídicos que están muy alterados en el paciente renal y que se han asociado con un aumento de mortalidad, como una disminución de lipoproteína A, primer fármaco que disminuye la LPA, un 26% y un 47% en moléculas como la lipoproteína B. Bien, paso a comentarles este estudio patrocinado por ANIE, un estudio observacional retrospectivo sobre nuestra experiencia clínica o la utilidad clínica del tratamiento con evolocumab en pacientes renales en las consultas de nefrología. Estos son los centros españoles que han participado en el ensayo clínico. El objetivo principal del estudio era describir a qué pacientes estamos indicando los nefrólogos el tratamiento con evolocumab, con qué LDL colesterol partían, qué filtrado glomerular tenían y la evolución a corto plazo de estos pacientes que recibían evolocumab. Se incluyeron adultos mayores de 18 años que habían recibido una dosis de evolocumab entre el 1 de febrero del 2016 y el 31 de agosto del 2017 y además, bueno, pues tenían determinaciones de colesterol LDL dentro de las 24 semanas previas y al menos una determinación de filtrado glomerular en este periodo de tiempo. Este es el esquema del estudio retrospectivo. Se recogieron datos las 24 semanas antes del inicio del tratamiento con evolocumab y 12 más menos 4 semanas después del tratamiento con evolocumab. En el estudio se incluyeron 60 pacientes con una edad media de 57 años, 53% mujeres, la mayoría de ellos de raza caucásica y con un índice de masa corporal de 28. Bien, el 65% de los pacientes que empezaron a recibir evolocumab tenían eventos cardiovasculares previos, es decir, que se utilizaría en prevención secundaria, un 30% habían tenido un infarto agudo de miocardio, 8% enfermedad arterial periférica y 17% enfermedad cerebral. Eran pacientes con mucha comorbilidad, 75% hipertensión arterial y 23% diabéticos. Y el 45% tenían una hipercolesterolemia familiar, 40% heterocigota y 5% homocigota. Lo primero que nos llama la atención es el nivel de LDL colesterol tan elevado con que partíamos. Tenían los 60 pacientes incluidos, un LDL colesterol de media de 186 miligramos de decilitro, un HDL de 48, unos triglicéridos de 280. Había 2 pacientes que estaban recibiendo LDL aferesis y que tenían una media de LDL colesterol de 370, pero una vez excluidos estos 2 pacientes, seguíamos con una media de LDL colesterol, con lo cual con la que los pacientes iniciaron tratamiento con evolocumab de 180 miligramos de decilitro.
Bien, la mayoría de los pacientes tomaban estatinas, un 62%, y un 50% recibían ezetimibe. La mediana de tiempo previo a un tratamiento con estatinas fue de 19 meses para estatinas de alta intensidad y 10 meses para ezetimibe. Pero había un porcentaje importante de pacientes, que era un 38%, que no recibían ninguna estatina. En el total de la población del estudio, la combinación de ezetimibe con estatinas de alta intensidad fue la más frecuente, un 27%, pero como ven aquí, 27% de los sujetos, de los 60 pacientes, no recibían ezetimibe ni no estatinas. Y en el porcentaje de pacientes que tenían intolerancia a las estatinas, pues el 58% no recibían estatinas y el resto, aunque tenían intolerancia o hayan manifestado intolerancia, recibían alguna dosis de ezetimibe o estatinas de baja intensidad. La indicación de evolocumab fue en el 55% en prevención secundaria, es decir, pacientes que tenían una enfermedad cardiovascular establecida, 20% prevención secundaria o hipercolesterolemia familiar, tenían las dos cosas, y 23% hipercolesterolemia familiar heterocigota. El 83% de los pacientes, como he dicho antes, tenían un LDL colesterol por encima de 130. Y fíjense ustedes que 29% LDL colesterol por encima de 190 y 24% entre 160 y 190. Y además, cuando dividimos los niveles de LDL colesterol según que los pacientes hubieran tenido un evento cardiovascular previo, que serían las columnas verdes, o tuvieran una hipercolesterolemia familiar heterocigota o homocigota, todavía un porcentaje muy importante de pacientes que habían tenido previamente un evento mantenían unos niveles de colesterol por encima de 130. Entre 130 y 160, 34%, y 24% entre 160 y 190. El tratamiento con evolocumab mostró la misma eficacia que en los ensayos clínicos publicados, con una reducción a las 12 semanas del LDL colesterol del 60%. De hecho, de 180 miligramos de decilitro de colesterol medio, a las 12 semanas los pacientes tenían 67,5 miligramos de decilitro de LDL colesterol. Separando a los 6 pacientes que tenían síndrome nefrótico, 5 pacientes, perdón, había 6 pero no teníamos datos de 1, encontramos que los pacientes con síndrome nefrótico disminuyeron sus niveles de LDL colesterol de 291 a 87 miligramos de decilitro, y la disminución en los pacientes sin síndrome nefrótico fue de 166 a 69 miligramos de decilitro. A las 12 semanas, 78,3% de los pacientes tenían un LDL colesterol por debajo de 100 y, lo que es más importante, casi la mitad de los pacientes tenían niveles objetivo de LDL colesterol por debajo de 55 miligramos de decilitro. No hubo variaciones de la función renal, del filtrado glomerular estimado a lo largo de las 12 semanas. Y la mayoría de los pacientes tuvo una tolerancia excelente al fármaco. Solo 2 pacientes discontinuaron el tratamiento con evolocumab en estas 12 semanas de seguimiento. Por lo tanto, con este estudio yo creo que podíamos sacar algunas conclusiones importantes. Efectivamente, la utilización de evolocumab en los 2 primeros años y medio en las consultas de nefrología nos indica que fueron tratados aquellos pacientes con niveles basales de LDL colesterol, por supuesto, muy alejados del objetivo que nos plantean las guías, y que probablemente deberíamos priorizar y tratar a todos nuestros pacientes renales como pacientes de muy alto riesgo cardiovascular y tratarlos para conseguir el objetivo del LDL colesterol. Evidentemente, la utilización de estos fármacos, de los IPCSK9 como terapia añadida a las estatinas, nos permiten conseguir los objetivos de reducción y llegar a un porcentaje importante de pacientes que tienen un objetivo de LDL colesterol por debajo de 55 miligramos en decilitro, y como ha demostrado el estudio Fourier, probablemente este control de hipercolesterolemia sea primordial para disminuir el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares.
Y para mí el mensaje más importante, y después de revisar las evidencias disponibles en la literatura, es que no nos debemos olvidar de controlar los factores clásicos en las etapas precoces de los pacientes renales. El LDL colesterol y otros factores son muy importantes y luego probablemente será demasiado tarde y acabaremos con estas arterias, con estas calcificaciones ya en la capa media, que es bastante difícil de volver para atrás y por lo tanto bastante difícil de corregir. Muchísimas gracias por su atención. ¿Está online? Creo que tenemos a la doctora Goicoechea online ahora. Doctora Goicoechea, muchísimas gracias por la excelente presentación y por ajustarse al tiempo que vamos tan justos hoy. Tenemos muchas preguntas por parte de la audiencia, pero lamentablemente con el retraso que llevamos me atreveré solamente a hacer una pregunta, ¿no? La audiencia nos dice, en parte, de que gracias a las nuevas guías europeas ahora no tenemos que calcular los nefrólogos el riesgo cardiovascular a los 10 años en la mayoría de nuestros pacientes porque están con alto o bajo riesgo. Sin embargo, sí que existe una disociación entre lo que nos permite la AIMS, que parece que el único nivel que tiene en cuenta es el nivel de LDL de 100 y no los nuevos de 70 o de 55, y que, por tanto, muy probablemente la mayoría de nuestros pacientes necesitarían no solo estatinas de alta intensidad, sino que además muchos de nuestros pacientes pudieran ser candidatos a los nuevos anticuerpos monoclonales. Y en una segunda parte de la pregunta, y la primera es, por tanto, su opinión al respecto, en la segunda parte es si hay alguna evidencia, aunque sea ahora en estos momentos indirecta, sobre si el efecto beneficioso de estos fármacos es igual en el paciente renal que en el paciente no renal. Vale, ¿me escucháis bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Vale, pues respecto de la primera pregunta, totalmente de acuerdo. La Agencia Española de Medicamentos, y todos sabemos que pone en sus indicaciones para el uso de estos fármacos, lo primero, prevención secundaria, es decir, un paciente renal si no ha tenido un evento cardiovascular previo, aunque se ha considerado como muy alto riesgo, no puede ser incluido ni tratado con estos fármacos, ni tampoco, por ejemplo, un paciente con un síndrome nefrótico, en donde es súper difícil controlar, que además son pacientes jóvenes, si tienen encima enfermedad renal, donde en la práctica clínica, y eso lo vemos habitualmente, es súper complicado controlar los niveles de LDL colesterol con una estatina de alta potencia, incluso asociada a ezetimibe, y no podemos incluirlo. Solo podemos incluir a pacientes con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, heterocigota o hemocigota o prevención secundaria. Siempre hay como un gap entre las recomendaciones o las evidencias y cuando adaptan las fichas técnicas de los fármacos o lo que dicen bueno, pues nuestras autoridades sanitarias, ¿no? Lo mismo puede pasar con un ISGLT2, que también nos gustaría ahora ponerlo, ¿no? Según los resultados del DAPA-CKD en pacientes que no son diabéticos, pero evidentemente todavía no lo podemos poner. Respecto a la segunda pregunta, respecto a el uso de fármacos en los pacientes renales, pues como he dicho, tanto el estudio DISEI como el FOURIER incluyeron un grupo de pacientes hasta filtrado glomerular menos de 20, más de 20, hasta 20 de filtrado glomerular 1 y hasta 30. Por lo tanto, no tenemos ningún dato en enfermedad renal crónica por debajo, con un filtrado por debajo de 30. ¿Por qué? Pues porque, como ocurre siempre en nefrología, estos pacientes no han sido incluidos, pero no existe, desde el punto de vista del mecanismo de acción, ninguna contraindicación para el uso de estos fármacos en pacientes con menor filtrado glomerular. Y, de hecho, o sea, la recomendación es que no hay evidencia disponible, no que sea una contraindicación. Los análisis que se han hecho en el subgrupo de pacientes con enfermedad renal crónica, tanto en el FOURIER como en el ODISEI, muestran resultados similares en la prevención del EMBOI secundario, es decir, en la prevención de infarto agudo de miocardio, ictus y mortalidad cardiovascular con respecto a la población general. Incluso en el FOURIER, pues este beneficio es más importante según disminuye el filtrado glomerular.
celular. Es verdad que solo incluye el Fourier, por ejemplo, una N en el estadio 4 de aproximadamente 400 pacientes, por lo tanto la N es muy pequeña. Muchísimas gracias, doctora Goicoechea. Teníamos muchas más preguntas para hacerle, pero como le decía, por motivos del tiempo vamos a tener que pasar a los siguientes invitados. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.